Hola, bienvenidos una vez más a este su canal Cubano Te Lo Cuenta. Yo soy Gilberto, el amigo de todos ustedes, y ante todo quería disculparme porque hace un tiempito, unos días, he estado alejado del canal, motivado a un cambio de vivienda que hice con mi familia. Y esto conlleva, como ustedes conocen, arreglos en la casa, cambio de papeles en las diferentes documentación, ¿no? En las diferentes entidades, etcétera. Pero por suerte, ya hoy todo está resuelto o casi todo resuelto. Reincorporamos a nuestro canal con ustedes para intercambiar ideas, opiniones, vivencias, experiencias, que es lo que más disfrutamos de todo esto. En el día de hoy quería compartir con ustedes aspectos de lo que fue Cuba, nuestra Cuba, antes de 1959 y lo que es hoy en día. Todos conocemos la situación por la que pasa en nuestro país en el día de hoy. Las condiciones de vida son muy malas respecto al transporte, a la alimentación, la economía está por el piso. Y yo mirando en internet, en Wikipedia, leyendo un poco, estaba mirando todo lo que nosotros habíamos alcanzado antes de 1959. Éramos en primer lugar en muchos aspectos económicos, sociales, incluso en América Latina, incluso en Iberoamérica, en el mundo. Un país que fue, como le decían la gente, una taza de oro en el año 1959. 65 años después, sea un desastre. No es posible. Vamos a empezar hablando por el transporte. Vamos a tocar el transporte. Referente, por ejemplo, a los trenes. Por ejemplo, un dato curioso. En el año 1837 se instaló en Cuba el primer ferrocarril. Empezó a funcionar en Cuba el primer ferrocarril. Fuimos el primer país de América Latina en tener ferrocarril. Y en el mundo ocupábamos la sexta posición en tener un ferrocarril después de potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia. Nosotros estábamos detrás de ellos en tener un ferrocarril. Hoy el ferrocarril en Cuba es un desastre. Pero no eso, llegamos a Cuba en lo que era América, Iberoamérica, logramos ser el país con más líneas férreas por kilómetros cuadrados. Miren qué magnitud de desarrollo tenía el ferrocarril en Cuba. En aquellos momentos existían varias empresas de transporte ferroviario. Por ejemplo, habían algunas que eran las que trasladaban la caña de azúcar a través de todo el país, ¿no? La producción azucarera. Habían otras que se dedicaban a transportar otro tipo de mercancía y otra era para pasajes, para el transporte de personas. Uno muy famoso era el tren de Hesse, que pasaba por la esquina donde yo vivía y era puntual, era a la hora que decían, todos los días pasaba ese tren. Y yo me acuerdo que lo abordaban muchas personas, yo monté en 2 o 3 ocasiones, un tren limpio, de lo más bien todo, pero era su horario, establecía o sea, cumplía con su horario, todo perfecto. Las líneas férreas estaban en perfecto estado, o sea, se le daba su mantenimiento adecuado, igual que a las locomotoras, a las máquinas, a los vagones, todo, ¿no? Eso da por resultado de que los trenes, por ejemplo, Habana-Santiago, al estar en tan buen estado las vías férreas, pudieran alcanzar velocidades de 80 a 90 kilómetros, convirtiéndose un viaje a Habana-Santiago en un viaje de 10 horas. Hoy, motivado por las condiciones que están las máquinas, o sea, las locomotoras y las vías férreas, un viaje de Habana a Santiago puede durar 18, 20, 24 horas. Dicho por el Ministerio de Transporte de Cuba, actualmente más del 67% de las líneas férreas, de las vías férreas de nuestro país, necesitan una reparación. Un ejemplo de ello es los famosos elevados, la construcción ferroviaria, la línea ferroviaria que pasa, que va de la terminal central de La Habana con el resto del país. En su época, cuando la construyeron, esa construcción fue un logro, era como muy avanzada para su etapa, para aquella etapa, ¿no? Es una construcción arquitectónica muy bien lograda. Ya le llamaba la atención a todos porque unía la terminal central con el resto del país sin interferir en lo que era el transporte que había en la ciudad. O sea, pasaba a utilizar los elevados porque pasaba una construcción que pasa por encima de la calle. Muy segura, muy bonita. Actualmente esa construcción ferroviaria se encuentra en un estado bien malo.
Se le ha planificado una reparación, creo, pero aún no se ha hecho, me parece. Las vías de acero que aguantan, que sostienen toda esa construcción, estaban en un estado malo. Había corrosión, óxido, los tornillos, las tuercas se ven que están en malas condiciones. Esto puede provocar, o sea, en caso de un accidente, puede ser catastrófico, porque los trenes que aún por ahí circulan son trenes pesados, máquinas pesadas, con las personas que llevan. Imagínense un fallo que hay en las vigas esas, que sostienen toda esa armazón, que de pronto se caigan o pase algo. Sería terrible, ¿no? Pues bien, en esas condiciones está, o sea, el transporte ferroviario en el país, que fue el primero en tener trenes en el 1837. Hoy yo creo que no, los trenes que quedan, creo que son alrededor de 12 locomotoras y en un estado deplorable, como les explicaba, las líneas de tren. O sea, fuimos reyes y hoy no tenemos trenes. Eso es verdaderamente penoso. Continuando con el tema de línea férrea, por ejemplo, en 1901 transitó el primer tranvía eléctrico en América Latina y fue en La Habana. Cubrió la ruta Vedado a Habana Vieja. O sea, tuvimos el primer tranvía, pero hoy no tenemos, hoy los cubanos no tienen cómo transportarse de La Habana a Vedado, o de La Habana Vieja a Vedado, por ejemplo. Y tuvimos el primer tranvía que fue casualmente del Vedado a La Habana Vieja. Es algo increíble, ¿no? ¿Verdad? Continuando con el transporte. Otro dato curioso es que en el año 1898 llegó el primer automóvil a Cuba. O sea, hace 127 años atrás. En el año 1898, como lo decía, pero solamente 20 años después, en 1919, ya Cuba se había convertido en el primer importador de automóviles en América. Y era el país que más automóviles tenía en Iberoamérica, incluyendo España, con una cantidad de 160.000 automóviles en Cuba. Año 1958. 160.000 automóviles en Cuba, más que en España. En España, para esa fecha, habían alrededor de 50.000 automóviles. Cuba era el sexto país en cantidad de automóviles por habitante. En Cuba había un automóvil por cada 38 habitantes. Miren el nivel que tenía Cuba en aquel momento. Pero como les decía, en Cuba habían en el año 58 160.000 automóviles. En España habían 50.000. Quiere decir que en Cuba habían 110.000 automóviles más que en España. En Cuba, según el Ministerio de Transporte, creo que hay menos de 400.000 automóviles. De 160.000 a 400.000. ¿En cuánto creció? 3, 4 veces, 5 veces habrá crecido la cantidad de automóviles. En Cuba, 60 años después, 65 años después. Bueno, para que vean lo que es el crecimiento del parque automotriz. En España dijimos que habían 50.000 y en Cuba 160.000. Bueno, bien, hoy en España hay 39 millones, casi 40 millones, de los cuales 30 millones son turismo, o sea, coche, carro, de paseo, de las familias, las personas, los particulares. 30 millones. Y en Cuba hay 400.000 contando todo lo que hay. Guagua, camiones, de automóviles, de todo. El parque de vehículos de Cuba es alrededor de 400.000. Si éramos potencia, o sea, teníamos más automóviles que España, que está en Europa, como hoy vamos a tener 39 millones de ellos y nosotros no damos medio millón de automóviles. Es inconcebible. Es algo que tú dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Es algo que anda mal y bien mal. Pero continuamos con el transporte. El transporte público hoy en La Habana está fatal, bueno, en todo el país, ¿no? Antes del 59, hasta esa década de 50,
el transporte de taxi, por ejemplo, público, pero los taxis específicamente se fue multiplicando. Había más taxis para donde usted quisiera. La mayoría de los vehículos eran de la marca Ford, norteamericana, que esa misma empresa, la Ford, la compañía Ford, fue introduciendo en Cuba los chasis para la fabricación en Cuba de los ómnibus de transporte colectivo. Así surgieron varias empresas de transporte colectivo, existían en La Habana varias empresas de transporte colectivo, como era, por ejemplo, la empresa Habana-Santiago, que iban de La Habana a Santiago. Esa compañía, una de las tantas, llegó a tener alrededor de 120 vehículos, 120 guaguas de transporte interprovincial. Todas, por supuesto, con el confort requerido, aire acondicionado, música, limpio, buenos asientos, servicio gastronómico. Hacían alrededor de 35 o 40 salidas diarias de La Habana a todo el país. Hoy, para ir de La Habana a Santiago de Cuba, no sé cuántos ómnibus habrán, tendría que buscar el dato ese. Pero yo oigo las quejas de la gente que no hay forma de ir de La Habana a Santiago. Y antes, en el 58 ya específicamente, habían 35 salidas de esa compañía de guagua, Habana-Santiago, que hacía 35 o 40 salidas diarias. Eso no fallaba. Es increíble que hoy no haya forma de moverse en ómnibus en La Habana. Puede estar, bueno, dicen que no hay transporte, Por ejemplo, en La Habana a Regla no hay guagua. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que tuviéramos ese desarrollo, 120 ómnibus, una compañía de La Habana a Santiago, 35 viajes diarios, y hoy no hay transporte en Cuba como ese? ¿Cómo es eso? Ahora bien, conversemos un poco de la cultura. Con respecto a la televisión, por ejemplo, Cuba fue el primer país en América Latina en tener televisión. Eso fue el 24 de octubre de 1950. Se vio por primera vez la televisión en Cuba. Pero ya en 1958, en Cuba, se transmitió televisión a color después de los Estados Unidos. Fíjense qué nivel de desarrollo alcanzamos en poco tiempo. Pero aparte con programas estelares, de música, de novela, informativos. La televisión para aquella época éramos adelantados, estábamos después de los Estados Unidos, los primeros en ver televisión en América Latina. Vean ustedes qué desarrollo más grande adquirió la televisión, ¿no? Pero con respecto a la radio, Cuba fue el segundo país en el mundo en tener una emisora radial. Segundo en tener una emisora radial. El primer país que transmitió un concierto musical por radio. Y además de eso, si fuera poco, fue el primer país que tuvo por radio un noticiero, o sea, un noticiero radial. Vean hasta qué punto llegamos nosotros en América Latina. Éramos los precursores de la televisión, de la radio. Como les decía, con buenos programas, con calidad. Hoy la gente se queja de que los programas no sirven, que la televisión no sirve, que la programación radial tampoco sirve. El desarrollo de las comunicaciones se ha ido deteriorando. No es lógico que tuviéramos una buena televisión en el año 1958 y en el 2025 eso ha ido en declive. No sirva. Es una lástima. Hablando de cines, algo que tanto disfruta el cubano. El cubano siempre le ha gustado mucho el cine, ¿no? Ir al cine a ver películas, eso, de toda la vida. Bueno, Cuba en Iberoamérica ocupaba el segundo lugar en cantidad de cine, solo superada por Argentina, por Buenos Aires. En Cuba había en 1955 ya en Cuba había alrededor de 600 cines en toda la isla, de los cuales más de 140 estaban en La Habana. En La Habana, en cualquier barrio, había 2, 3, 4 cines. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Regla había 2 cines, en Guanabacoa había 2 cines. Y así, en Marianao, en El Cerro, en Luyanó, donde quiera había un cine. Pero todas estas salas de cine de las que estamos hablando
eran cines con condiciones, con un confort tremendo, la gran mayoría, ¿no? Si no la totalidad. Tenían aire acondicionado, buenos asientos, estaban limpios, estaban bien cuidados, habían ofertas gastronómicas dentro del cine, ¿no? A pesar de que Cuba no era en aquella época un país productor, o sea, no tenía una buena o gran producción cinematográfica, era más bien pobre. Bueno, a pesar de eso, en Cuba se estrenaban anualmente, se estrenaban al año más de 520 películas. O sea, casi 2 películas diarias. ¿Cuántas se estrenan hoy? Al día, o al mes, o a la semana, no sé cuánto. Porque en Cuba, porque se estrenaba una película, era creo que semanal o algo así. Y aquellas salas bonitas que les hablaba, con su aire acondicionado, sus ofertas gastronómicas, sus asientos buenos, eso, quedan de aquellas más de 140 en La Habana, quedan 22 en pleno deterioro, con excepción de Yara, de la sala Charles Chaplin. Es posible que estén bien esas, ¿no? Pero el resto, según he leído, están en deterioro casi total. De los teatros no hablemos. Eso será otro comentario, otro programa que haremos para hablar de los teatros. Por ejemplo, el Teatro Musical de La Habana, una insignia en Cuba, deteriorado, cerrado, tirado los vidrios, escombros lo que hay ahí. Eso eran los cines. Pasemos ahora a la electricidad. Lo de la electricidad sí es casi inconcebible. Cuba fue el primer país en toda Iberoamérica en tener un sistema de alumbrado público. Hoy no hay luz en Cuba. Pero en 1950 éramos el tercer país en producción de energía eléctrica. En Iberoamérica solo nos superaban España y Argentina. Éramos el tercer país en producción de energía eléctrica. Es inconcebible. Y en el año 58, en el tercer mundo, éramos el segundo país en producción de energía eléctrica, después de Argentina. O sea, estábamos a un nivel alto, ¿no? De producción de energía eléctrica hasta el año 58. Se producían alrededor de 400 megawatts. 400 megawatts. Hoy, con el doble de la población, con más casas, más instalaciones, más desarrollo urbanístico, país más grande. Cuando aquellos se producían 400 megawatts, dije, no, bueno, hoy se producen alrededor de 1700, 1650, 1700. Es inconcebible, es ilógico que hace 65 años se produjera más corriente eléctrica que en la actualidad. Hoy tuvimos el primer alumbrado público. Hoy el alumbrado público en Cuba no sirve, todo el mundo lo sabe. Al alumbrado público le faltan bombillos. En las calles, tú caminas calles y calles y calles, y no hay bombillos, ningún poste tiene bombillos. Los cables están colgando. El alumbrado público, aquel que tuvimos, fuimos los primeros en tener un alumbrado público. Bueno, bien. Hoy el alumbrado público, los cables están colgando, los transformadores están medio virados, se disparan por cualquier cosa, un aguacero, un vientecito, ya el transformador se fastidia. ¿Dónde está el desarrollo que logramos tener en aquella época? Nada de eso existe. Y entonces, ahora mismo acabo de hablar con La Habana. 23 horas llevan sin luz. 23 horas sin luz hoy, 2025. Y tuvimos el primer alumbrado público en el 1889. Y hoy no tenemos luz. ¿Cómo es eso? ¿Está mal o no está mal? Vamos a hablar un poquito ahora de la alimentación. Por ejemplo, algo tan fundamental como es el azúcar. El azúcar es súper fundamental, por lo menos para los cubanos. Estamos acostumbrados a tanta azúcar, a consumir azúcar. En el año 1958, bueno, ante todo, todos sabemos que Cuba llegó a ser el primer productor de azúcar en el mundo. En el mundo. En el año 1958, Cuba contaba con alrededor de 161 centrales azucareras.
distribuidos en todo el país. Y llegó a producir 5,6, casi 6 millones de toneladas de azúcar en el 1958. Los centrales estaban bien equipados, estaban produciendo a su máxima capacidad. Bueno, los centrales se fueron deteriorando con una política que se llevó a cabo de ir quitando centrales y ir incrementando el desarrollo turístico. No sé hasta qué punto habrá estado bien hecho eso, pero para mí que fue un error, porque la producción azucarera en Cuba abastecía el consumo nacional, completamente abastecía el consumo nacional de azúcar, y el 90%, con el 10%, se abastecía el consumo del país, y el 90% restante se exportaba. Eso incrementaba la entrada de divisas al país. Pues bien, se producían 5,6 millones de toneladas de azúcar en el 58. En el 2024 no se llegó a medio millón de azúcar, de toneladas de azúcar. No se llegó. Y de los 161 centrales que había, creo que murieron en el año 24 15 centrales. No me quedan 15, 20 centrales quedarán. O 25 en mundo. 15 centrales murieron. Y de 5,6 millones pasamos a medio millón. Increíble, Cuba no hay azúcar. El azúcar que es fundamental, o sea, que para que un niño se tome un poquito de leche, que tampoco hay, pero bueno, un poco de leche, un agua con azúcar, no hay tampoco agua con azúcar, no hay azúcar. Un viejito se quiere tomar un café, endulzarlo con azúcar, que tampoco hay café, pero bueno, si apareciera, no hay azúcar para endulzarlo tampoco. El azúcar se perdió y fuimos los primeros productores de azúcar en el mundo. Como es, créalo o no lo crea. Hablemos ahora de otro renglón importante dentro de la economía de Cuba. O sea, lo que es la alimentación del cubano, el café. Nosotros íbamos a estar entre los primeros productores de café, productores exportadores de café en el mundo entero. Café con una gran calidad. En el año 1960 se logró un pico de producción de café de 60.000 toneladas de café. 60.000 toneladas de café en Cuba. En el 24 se produjeron 4.000. No hay café en Cuba. No hay café en Cuba. Las personas que son el cubano que están adictos a tomarse su poquito de café, no puede tomar, los viejitos que les gusta tomar café, que tienen esa costumbre de antes, de toda la vida, tomar café. No hay café en Cuba para tomar café. ¿Dónde se metió el café ese? De 60.000 toneladas a 4.000. Estamos entre los primeros exportadores, productores exportadores de café. En el año 1975, Vietnam, un ejemplo, Vietnam, para comparar, Vietnam nunca fue un gran productor de café. Producía café, pero no se destacaba. Pero no eso, en el año 1975, después de la guerra con los Estados Unidos, el país quedó devastado, la economía quedó devastada. Ahí no quedaron ni mata café, pero. Bueno, Vietnam empezó la producción del café después, acababa de salir de una guerra, de un país devastado. Inclusive fueron a Cuba a coger experiencia los vietnamitas en la producción y cultivo del café. Después de una economía devastada, han logrado subir, desarrollar la producción de café a ocupar en el día de hoy el segundo lugar en el mundo entre los productores de café. El segundo país que más café produce y exporta es Vietnam, después de Brasil. Países como Perú, Honduras, Guatemala, Uganda, Etiopía, que cuando nosotros éramos de los primerísimos productores de café, esos países que nombré, Uganda, Etiopía, por ejemplo, estaban 100 años luz de nosotros. Bueno, actualmente esos países, Perú, Honduras, Uganda, Etiopía, esos países están entre los 10 productores de café del mundo, los primeros. Y nosotros estamos, que si hacen una lista, no aparecemos ni en la lista, porque no hay café. Una libra de café creo que cuesta 500 pesos o más. ¿Cómo es posible que haber sido de los primeros, hoy no haya café en Cuba? En Cuba había café famoso como la marca Pilón, la marca Regil, con
tostaderos grandes, modernos, que producían mucho café. Regil, Pilón, en Oriente había Caracolillo, Oquendo, El Modelo, otras marcas de café muy famosas también. Todo eso se acabó, no hay café en Cuba. No se entiende tampoco. ¿Cómo se va a entender eso? De ser uno de los primeros productores a no tener café en ningún lugar. No hay café. Ahora vayamos a un aspecto verdaderamente interesante. El ganado vacuno. Me sorprendía saber que en el año 58 Cuba era, en América Latina, el tercer lugar en consumo de ganado vacuno. Solo superado por Uruguay y Argentina, los reyes de la producción de la carne. Pues bien, nosotros éramos el tercer lugar. La producción de leche y carne de vacuno era la segunda actividad económica del país, solo superada por la producción del azúcar. Miren ustedes el desarrollo que teníamos ganadero, ¿no? Hasta el año 58. Había muchas razas de ganado vacuno, como era la Angus, la Charlie, la Holstein, por ejemplo. La Angus y la Charlie eran productoras de carne, producían mucha carne. Y la Holstein lo que hacía más bien era producir leche, era productora altamente de leche. Bien, eso era abundante, ¿no? Pues bien, alrededor de la década del 70 al 80 se les ocurrió a algunos científicos en Cuba unir, claro, quienes saben más que los que saben. Dijeron, bueno, si tenemos una vaca que da leche y una vaca que da carne, vamos a hacernos los inteligentes y vamos a unir las dos vacas esas y tener una sola que dé las dos cosas. Bien, perfecto, eso no sirvió. Eso lo que logró fue el detrimento hereditario y genético de las dos razas. O sea, no lograron ni la que daba carne, ni la que daba leche, ni la que daba leche y daba carne, las dos cosas juntas. Se destruyó la genética de esa raza hasta que fueron desapareciendo. Lo que se hizo fue ir decreciendo en la producción de carne y de leche hasta que ahora no hay ni leche ni hay carne. Estaba leyendo yo que en un informe de la FAO se planteaba que Cuba en el consumo de carne per cápita estaba por debajo de países como Haití, por ejemplo. Estaba por debajo, porque un haitiano consume solamente al mes 3,5 libras de carne de res. El haitiano consume 3,5 libras de carne de res al mes, solamente. Cuba está por detrás, pero no es porque Cuba consuma 1,5 libras de carne de res al mes cada cubano. No, Cuba está fuera de la lista. Cuba no debe estar en la lista, nosotros debemos estar en la de los vegetarianos. Bueno, creo que ni eso, porque no hay vegetales tampoco. O sea, que estamos por detrás, pues según la FAO, estamos por detrás de los haitianos, que son uno de los que menos, en Gambia creo que, o en Gambia me parece, 1,5 libras, creo. Nosotros estamos detrás de Gambia también, pero es que no consumimos carne, o sea, tenemos que estar bien atrás. Entonces, ¿cómo es posible que fuéramos el tercer lugar? O sea, la segunda actividad económica del país era exportar carne y leche. Y hoy no hay ni carne ni leche. Díganme ustedes. Otro dato interesante es que Cuba en el año 1959 era la segunda nación en consumo per cápita de pescado, solo superada por los Estados Unidos. Es lógico, nosotros somos isleños y los isleños son los que más consumen pescado en el mundo. Las islas rodeadas de agua, Cuba está rodeada de agua. Bueno, nosotros con razón éramos los segundos consumidores, el segundo lugar en el mundo en consumo per cápita de pescado. En un informe de la FAO de ahora de 2023-24, la FAO dice que cada habitante del planeta debe consumir como mínimo, 24 libras de pescado al año. Pero Cuba, lamentablemente, dice la FAO, está por debajo de eso. Cuba está por debajo del mínimo.
porque el mínimo que da la FAO son 24 libras. Y dicen ellos que Cuba está por debajo, porque los cubanos consumen solamente 8 libras de pescado al año. Yo creo que la FAO se equivocó en el dato ese, porque los cubanos no consumen 8 libras de pescado al año. Los cubanos no consumen pescado al año. No hay pescado. En Cuba no hay pescado. Y ahí, si consigues el pescado, es un pescado que no lo puede llevar, es el más caro del mundo. No lo puede pagar nadie con los salarios que hay en Cuba. Y además, encontrarlo, porque la gente está escondida vendiendo pescado, es un problema, es una tragedia eso. Entonces, éramos los segundos consumidores per cápita de pescado después de los Estados Unidos. Y hoy no hay pescado. Otro dato importante y llamativo, ¿no? De lo que fuimos y lo que somos. Es que estuve mirando que en el año 1915, se acuñó el primer peso cubano. En aquel momento, en el 1915, el primer peso cubano tenía un valor o tuvo un valor idéntico, equivalente al dólar americano. Valía lo mismo. Incluso en ocasiones llegó a valer más, o sea, un céntimo más, o sea, más valorado que el dólar americano. Un peso, un dólar. Ok. Eso fue en el 1915. Hoy, un dólar es igual a 340 pesos cubanos, según vi en internet, en el toque, creo que en la calle. Quieres buscar un dólar o quieres vender un dólar es igual a 340 pesos cubanos. ¿Cuántas veces ha decrecido el valor con respecto al dólar de aquella época al día de hoy? Algo anda mal, ¿no? Y no aparece el dólar en Cuba. Hay tiendas en dólares, pero no hay dólares. Ni el cubano gana dólar. ¿Cómo es esto? Bien, ya para finalizar, algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Buscando también en internet vi que en Cuba no se habla mucho de la Constitución del 40. No, es que no, yo vine a oír de la Constitución del 40 cuando tuve internet. La Constitución del 40 no se hablaba. Pero bueno, leyendo yo la Constitución del 40, cuando se instauró en Cuba, para su época, fue una de las instituciones, fue una constitución muy progresista, muy avanzada para aquella época, porque incluía elementos de sociales, económicos, en la educación, en los salarios. Era una constitución bien moderna para aquella época, bien progresista, ¿no? O sea, tal era así, que, por ejemplo, se daba por primera vez en América Latina el derecho a la mujer al voto y al trabajo. Y se declaraba la igualdad entre sexo y raza. Era bien progresista aquella constitución en ese momento. Yo siempre he sabido que la constitución de un país es la ley superior de un país. La ley de leyes se le llama, ¿no? Es la ley que rige el país. Es la ley por la que todos los gobiernos deben regirse en todas las naciones. Cada gobierno en cada nación tiene que hacer lo que está establecido en la Constitución. O sea, por encima de la Constitución no hay nada. Es la ley máxima, la ley suprema, la ley de leyes. Bueno, eso es en el mundo y en la del año 40, ¿no? Pero en Cuba actualmente no es así. O sea, no es así. Según nos plantea un alto dirigente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, en un plenario, ¿no?, de la Asamblea Nacional. Yo les voy a poner este fragmento para que ustedes lo vean y ustedes me digan qué creen de esto. Creo que ahí hay una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de
de la sociedad y del Estado. Es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir que esta Constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. La Constitución no puede decir, y entonces los primeros secretarios del partido son los que se les subordina el Consejo de Defensa, porque esa no es la función de la Constitución, ni puede trazarle esas directrices al partido. Bien, después de esto que hemos visto, creo que no son necesarios ni comentar, no es necesario comentar nada. Como hemos visto en el video, nos los han explicado todo muy bien, ¿no? Por el momento, no me queda más que decirles que si les gustó el video, me dejen su like, que lo compartan con amistades, familiares, para que también puedan verlo, que me dejen sus comentarios. Es lo que más me gusta de todo esto que estamos haciendo, los comentarios, porque con los comentarios de ustedes aprendo mucho y intercambio de experiencia, vivencia que tienen ustedes. Y bueno, si no se han suscrito, que se suscriban. Así cada día somos más amigos en este, que es el canal de todos ustedes. No lo demoro más, solo quiero desearle, como siempre, para todos sus familiares y para ustedes, mucha salud y muchas cosas buenas. Nos vemos muy pronto. Chao.